o un poquito peor. Pero el que camina, intenta caminar con Dios, consciente de sus limitaciones, consciente de su humanidad, sí, con todo el deseo. Y a veces se tienen logros en la vida y podemos decir, Señor, gracias que me ayudaste, pasé la prueba. Y a veces nos toca decir, Señor, perdón, reprobé la prueba. Porque tú querías que yo hiciera esto, yo también quería hacerlo. Pero terminé no pudiendo hacerlo. Porque no es necesariamente que el cristiano cuando falla se vaya en una actitud de, ¿sabes qué, Dios? Yo no voy a hacer lo que me estás pidiendo. Yo creo que todo cristiano en su corazón tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. A lo mejor o seguramente no lo logramos, pero el deseo sí existe. Y bueno, yo pienso que en la vida cristiana una de las partes complicadas es hacer la voluntad de Dios. Lo más difícil no es venir a la iglesia, por si alguien dice, yo ya vine al templo, ya tengo palomita. No. Dijera, Eudi, empezamos de nuevo. No, no, seguimos. No es lo más complicado. Hacer la voluntad de Dios, cuando yo leo la Biblia en relación a esto, ay carambas. Desde el Antiguo Testamento, mire, yo le voy a leer los pasajes. No, ya te digo cuando pongas alguno. Lo que le voy a leer es la Biblia. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento se hablaba de esto. Era parte de la ley, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, acuérdense que los judíos tenían el día de reposo, el sabbat de los judíos. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día, fíjese qué frase, de hacer tu voluntad en mi día, dice Dios. En mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hacer la voluntad de Dios es bueno. Ir en contra de la voluntad de Dios es malo, por donde usted lo vea. No hay manera de ganarle a Dios. El que camina mal, no hay manera de que le vaya bien. Como el muchacho cuando dice, papá, o la muchacha, ya me voy a la escuela. Van y lo dejan en la puerta de la escuela y hasta lo ven entrar. El papá va doblando la esquina, la primera cuadra, chamaco, la muchacha se sale, se sube a un coche, quién sabe a dónde se va. ¿Cómo va a terminar? Mal. Mal. No hay manera de que termine bien. No hay manera de que el que hace lo malo termine bien. No hay forma. ¿Cuándo ha oído usted de alguien que diga, este hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios y qué bien le ha ido? ¿Conoce a alguien así? No. Incluso hay quien exagera la nota cuando a alguien le pasa algo y hay una frase que yo la considero cruel.
no del todo incierta, pero la considero cruel e injusta, porque ¿quiénes somos nosotros? Pero de repente a alguien le pasa algo y hay gente que dice, ¿en qué andaría? Yo sé que generalmente esto se dice con cierto morbo, pero en el fondo es cierto. Un alto porcentaje de las cosas malas que le pasan al hombre es porque está donde no tenía que estar, con quien no tenía que estar y haciendo lo que no tenía que hacer, normalmente yendo en contra de la voluntad de Dios. Y esta parte que leí me gusta porque mire, se lo voy a volver a leer. Si retrajeres del día del reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Hacer la voluntad de Dios es eso, no andar en mis propios caminos, sino en los caminos de Dios. No hay manera de que le vaya mal si usted anda en los caminos de Dios. Y hablando tus propias palabras. Dice, entonces te deleitarás en Jehová. Mire lo que viene como consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios bendice a aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué cosa hay más grande que la bendición de Dios? Nada. Considérelo. De alguna manera Dios premia a aquel que dice, yo voy a hacer, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. El joven, ¿cómo hace la voluntad de Dios? Obedézcale a sus papás. Esa es una manera de hacer la voluntad de Dios. Honren a sus padres. No les mientan. No los engañen. No va a salir bien la cosa. No hay manera de decir, es que lo tengo tan bien planeado. Yo sé que voy chueco, pero lo tengo tan bien planeado que tengo la coartada exacta para cualquier momento. Porque hasta para ser malo hay que ser inteligente, dicen algunos. No hay manera. No hay crimen perfecto. Tarde o temprano, por algún lado, se sale todo de control. Y si yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, es decir, yo te voy a bendecir. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora, pregunta. Levanten la mano los que crean que hacer la voluntad de Dios es fácil. Qué bueno que no levantaron la mano. Porque no es fácil. Porque nada que valga la pena en la vida es fácil. Todo lo que vale la pena cuesta. Mateo 7:21, palabra del Señor Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto no se trata de religiosidad. ¿A usted quién lo cuida? Para
cerciorarse que hace la voluntad de Dios. ¿Alguien tiene aquí un policía atrás de usted? Chinito, ¿alguien te anda siguiendo? Hey, ¿no estás haciendo la voluntad de Dios? No, nadie nos cuida. Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de discernimiento para saber cuándo estamos haciendo lo bueno o cuándo estamos haciendo lo malo. Y algo que se siente aquí cuando estamos yendo en contra de la corriente. Una muchacha está muy enamorada. Y el novio es un tipo violento, mentiroso y golpeador. Tres cosas cada. Y alguien le dice, te va a ir mal. Y ella dice, no. Él me prometió que va a cambiar. Ella sabe que se está yendo al voladero o no lo sabe. Se está engañando. Porque hay un libre albedrío. Y por más que ella quiera justificar eso, Dios se va a encargar de decirle, vas mal. Muy bien, como quiera ella, la mejor o el muchacho, van a hacer lo que quieran. En cualquier momento van a decir, ¿qué hice? Hubo material suficiente para saber que se iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí es donde empieza a complicarse el asunto de hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. ¿Qué tan fácil es hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero? ¿Qué tan común es que vayamos en contra de la voluntad de Dios? Muy común. Yo tengo una pregunta. Si alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿Dios lo va a obligar? Usted tranquilo que Dios no lo va a obligar. Dios nos dio ese libre albedrío. Y Dios va a decir, ¿qué? Ya te hablé, ya te lo hice sentir en tu corazón, tú ya lo entendiste porque también te hice un ser inteligente, ya leíste las estadísticas, es lo que quieres, adelante. Cuando llegue la factura, no hay nada que reclamar, porque yo te enseñé por dónde tenías que caminar. ¿Dónde empieza? Bueno, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, niéguese a sí mismo. Mi hermano, esto es complicado. ¿Sabía usted que lo prohibido es lo que más... A un diabético, ¿qué le prohíben? ¿A cuántos diabéticos se les antoja una coca bien fría? Un pastel de chocolate. Lo más prohibido es lo que se antoja. Y qué complicado es que el diabético diga, no voy a comer pan, porque yo soy diabético y no. Uno, nomás uno. Bueno, dos.
pero con agua. No, ¿cómo con agua? Con chocolate. Pero eres diabético, ya sé, pero y más si hay alguien por ahí que lo anima y le dice, tú éntrale, mira, al cabo vida solo hay una y hay que disfrutarla. Tú come, no pasa nada. No, sí pasa, ¿cómo no? Al rato que llegue sin una pierna, entonces se va a dar cuenta que sí pasa, como que no va a pasar. Es difícil negarse a sí mismo. La voluntad de Dios es eso. Cuando usted tiene ganas de algo y Dios dice, hijo, ¿será, hermano Gerardo, será que Dios es egoísta cuando nos dice esto no, no, esto tampoco, no, esto tampoco? ¿Será egoísmo de Dios? Dios nunca nos va a decir que no a algo que sea bueno para nuestra vida. ¿Decimos amén? Entonces, vamos a creerle a Dios. Si Él dice que no, es no. Pero no solo dice niéguese a sí mismo, dice y tome su cruz y sígame. Es parte de la voluntad de Dios. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa tome su cruz? Es decir, vas a caminar conmigo, vas a andar en mi camino. Por caminar conmigo hay cosas que se te van a complicar. Vas a pagar un precio, porque hacer la voluntad de Dios no es fácil y hay un precio que se paga. Los jóvenes, pobres muchachos, y lo digo de corazón, pobres muchachos, porque viven en un mundo bien complicado, difícil. Y hacer la voluntad de Dios les va a costar mucho, porque el mundo está hecho para el pecado. El mundo está hecho para el placer pecaminoso. Así que o le entras o no le entras. Y el joven que quiere hacer la voluntad de Dios dice, pues no, se va a ir quedando solo, lo van a ir relegando, va a ir pagando el precio. Muchachos, no se desanimen. Un día, cuando pasen los años, ustedes van a decir, qué bueno que hice la voluntad de Dios. Me decía hace unos días un jovencito ahí en el gimnasio, estábamos haciendo ejercicio juntos, y él venía aquí bueno, no jovencito, ya tiene años, y le digo, ¿cómo te ha ido? Dice, mal, pastor. Le digo, ¿y eso? Dice, todos los que hicimos lo que nos dio gana, a todos nos ha ido mal, dice. Dije, es que no había manera de que les fuera bien. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo tengo 3, 4 cosas que decir. ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Incluso el apóstol Pablo es bien clarito, que no nos acoplemos a este mundo, que no nos hagamos a este mundo. Este mundo camina de la mano de Dios o le ha dado la espalda a Dios. Este mundo le ha dado la espalda a Dios, más que nunca. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, quiero darle 2 o 3 razones por qué hacer la voluntad de Dios, y saliendo de aquí usted puede hacer lo que le dé gana.
pero no sin antes saber que hacer la voluntad de Dios es bueno para la vida. Hacer la voluntad de Dios nos conecta con el propósito con el que Dios nos trajo a este mundo. Cuando alguien no hace la voluntad de Dios, déjeme decirlo así, se va a oír muy feo, pero es una vida desperdiciada, porque Dios lo trajo con un propósito. Y nosotros echamos a perder nuestra vida haciendo lo que nos da gana, cuando había un propósito que cumplir, pero se tenía que alinear a la voluntad de Dios. ¿Cuesta? Sí. ¿Cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios, Bomis? La vida misma. ¿Y qué conseguimos a cambio de hacer la voluntad de Dios? La vida misma. Así de sencillo. ¿Por qué hacer la voluntad de Dios, mi hermano? Porque hacer la voluntad de Dios es ir por el camino seguro. El que hace la voluntad de Dios. Te doy la bienvenida, hija. ¿Cuál es tu nombre? Cuando alguien hace la voluntad de Dios, ¿tendrá que ir caminando con miedo por la vida? No, porque el que nada debe, nada teme. Camina confiado. No tiene nada que temer. Los temores desaparecen cuando se hace la voluntad de Dios. Es caminar seguro. Ahora, si alguien me pregunta, oiga, ¿y habrá alguien que haga toda la voluntad de Dios? La respuesta es enfática, no. Y Dios lo sabe. Dios sabe que no vamos a llegar a lo ideal, pero Dios valora mucho el hecho de que nosotros nos esforcemos lo más que se pueda. Si usted tiene un hijo que su coeficiente le da para un 8, ese 8 es un 10. Pero si le da para un 10 y por andar de vago anda en el 7, Dios ve cuando alguien se está esforzando. Entonces, ¿por qué hacer la voluntad de Dios? Porque el que camina de acuerdo a la voluntad de Dios es edificar sobre la roca. Decimos amén. Es edificar sobre la roca. Porque el hombre sabio edifica sobre la roca. El hombre necio en la arena. Y en la arena hace castillos y levanta sus castillos. Viene la tormenta y tira todo. Ser la voluntad de Dios es ir por el camino seguro, es habitar al abrigo de Dios, es morar bajo la sombra del Omnipotente. Vale la pena. Y hermanos, es una cosa muy personal. Cada quien decide lo que hace con su vida. A mí en tantos años aquí, más de casi 50 años en esta iglesia, hay tanta gente que con frecuencia me preguntan, bueno, ¿y en tu iglesia qué prohíben? Y se quedan sorprendidos cuando les digo, nada. ¿De ver, no prohíben nada? No. Entonces cada quien hace lo que le da gana. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la idea de ir a la iglesia? Y yo le digo, es que al hombre se le enseña la verdad y el hombre hace con esa verdad
lo que quiere, o la aplica en su vida para tener una buena vida, o la hace a un lado y hace con su vida un papalote y lo puede echar a volar. Pero el día de mañana no podrá decir que nadie le enseñó cuál era el camino. Los que tienen aquí años, yo les pregunto, ¿cuándo alguien les ha prohibido algo? Seguido alguien me pregunta, oiga, ¿es malo tomarse una cerveza? ¿Y por qué me pregunta eso? Pues porque ya se la toma seguramente. Y quiere escuchar que yo le diga, no, pues no es tan malo. Hasta 3 puede tomarse, no pasa nada. No. Por mí puede ser socio del Modelorama, a mí es su vida. Pero el día de mañana, que esté ahí en el seguro, muriéndose de una cirrosis, Señor, haz un milagro. Si tiene vergüenza, no pide el milagro, porque sabía muy bien lo que estaba haciendo. ¿Por qué hacer la voluntad de Dios, hermanos? Porque caminar dentro de la voluntad de Dios nos da la certeza que la bendición de Dios estará sobre nosotros. ¿Usted cree que Dios no va a bendecir a alguien que se está esmerando, que está luchando, que está intentando día tras día hacer la voluntad de Dios? ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Dios lo sabe y Dios lo ve y Dios lo valora. Y Dios sabe que ese que está luchando no es perfecto, pero lo está intentando. Y Dios dice, hijo, cuentas con mi bendición, cuentas con mi bendición. Y eso marca la diferencia entre el fracaso y el éxito en la vida. ¿Qué mayor éxito que contar con la bendición de Dios? No hay manera de tener paz en el corazón hasta que hagamos la voluntad de Dios. No hay forma. Podemos decir bonito, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Está en el libro de los Salmos 4:8. La pregunta es, ¿estamos intentando hacer la voluntad de Dios? Pues yo no, pero como quiera le pido. Ni le pida. ¿Para qué le pide? Hace mucho leí una frase que decía, los malos se divierten, los buenos tienen paz. Es real. Los malos se divierten. Los buenos, ¿qué tienen? Tienen paz. Y esa paz llega cuando se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos da sosiego en el alma. No hay sobresaltos. El que hace la voluntad de Dios no anda a salto de mata. ¿Y si me descubren? ¿Y si se dan cuenta? ¿Y si no cuadra la fecha? ¿Y si no esto? ¿Y si descubren el desfalco? No tiene sobresaltos. El que hace la voluntad de Dios tiene paz y vive en paz y no tiene sobresaltos. Había un político, es una anécdota, es una anécdota nada más. Había un político que eran 5 amigos que estaban muy metidos en la política. Para los que defienden tanto a los políticos, no los defienda.
no sabe ni lo que está defendiendo. Y uno de ellos dice, les voy a jugar una broma a mis amigos. Escribe un papelito, lo echa en un sobre y le manda un sobre a sus 4 amigos. Y el papelito lo único que decía, no decía nada más, lo único que decía era, ya se supo todo. Al siguiente día les habló por teléfono, todos habían salido del país. ¿Qué pasaría si nos llegara a todos un papelito que dijera, ya se supo todo? ¡Ay, caramba! Pero el que hace la voluntad de Dios dice que nada debe, nada teme. Qué bueno que se supo todo. Adelante. Entonces nos da la bendición de una vida de paz. Usted se puede acostar en paz. Concluyo. ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios hace de la vida terrenal algo bonito. Porque no me dejará mentir que hay vidas que son un verdadero infierno. Porque pareciera que la consigna es ir en contra de la voluntad de Dios, violando todas las reglas, todas las leyes, todo lo que se prohíbe. Es cierto que la vida terrenal jamás será perfecta y siempre habrá pruebas y siempre habrá situaciones, pero hacer la voluntad de Dios nos asegura que vamos a tener la vida terrenal más bonita dentro de lo posible. Y al final de cuentas, nos asegura una vida eterna. Cuando estemos con Dios, que es lo más importante. Qué fácil es para la gente cuando alguien muere. Fíjese qué fácil dice, bueno, pues ya está con Dios, ya está en el cielo. Yo me pregunto, ¿y por qué nadie tiene el valor para decir ya está en el infierno? Porque aunque haya sido un maleante, no, ya está con Dios. No, está en el infierno a fuego lento, porque yo era adorador de la muerte, trabajaba con Satanás y, o sea, ¿cuál cielo? ¿Cómo va a estar en el cielo? Pero qué bonito debe escucharse y a mí me ha tocado decirlo en más de algún funeral. Hasta donde yo entiendo, Él está con Dios. Hasta donde yo entiendo. Si alguien me dice, ¿lo puede asegurar? No, no lo puedo asegurar. Pero hasta donde yo entiendo y por lo que lo conocí, yo puedo decir que está con Dios, disfrutando de la vida eterna. ¿Pero por qué? Porque a pesar de no ser perfecto, luchó y luchó y luchó y luchó por agradar a Dios. Y cayó varias veces, pero se levantó y siguió luchando. Porque ahí está la grandeza del hombre. La grandeza del hombre no está en no caer nunca. Entonces no habría hombres grandes. La grandeza del hombre está en que se puede caer, pero se levanta y sigue luchando. Esa es la verdadera grandeza. Así que mi hermano, al rato, antes de dormirse,
nos vendría muy bien una oración. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame, instrúyeme, muéstrame. Y una cosa, no me permitas autoengañarme. No me permitas autoengañarme. Ayúdame. Y Dios escuchará y nos va a ayudar. Deseo, mis hermanos, que Dios les bendiga. A todos. A todos. Y bueno, se paga un precio. Pero créamelo, por mucho, vale la pena. Nos ponemos de pie, por favor. Llegando a su casa le van a preguntar, ¿y de qué se trató? ¿De qué hablaron? ¿Sí lleva una respuesta? Es lo único que me interesa saber, que sí lleva una respuesta. Porque usted dice, pues no sé, no, yo no le entendí nada al señor que se paró ahí, no le entendí nada. Le van a decir, pues no vuelvas a ir, vas a perder tu tiempo. Pero usted dice, pues hablaron de esto. Perfecto. Ahora, a lo mejor no le convenga decir, no me acuerdo muy bien. Dígalo, compártalo. Hermano, que Dios lo bendiga. Estamos despedidos, salude a su hermano, nos vemos el miércoles con el favor de Dios.